Estas declaraciones y sobre la activación de la Carta Democrática en Venezuela. Por eso, a esta hora, saludamos a Idania Chirino, directora de contenido de NTN 24, directora además de este espacio La Tarde, quien se encuentra en nuestros estudios en Miami. Idania, muy buenas tardes, adelante con toda la información. Sé que usted tiene un invitado que nos va a aclarar todas estas dudas. Ojalá y sea así, Jesús, ojalá y sea así. Gracias, estamos, como bien lo decía Jesús Prado, en nuestros estudios en Miami, y tendremos algunos segmentos del programa de hoy hechos desde aquí. Y nos acompaña Carlos Vecchio, coordinador internacional del partido Voluntad Popular. Carlos, bienvenido, buena tarde. Gracias, Dani, un placer. Decía Jesús hace unos minutos que quizás tú nos pudieras aclarar lo relativo a los términos que se están manejando a efectos de lo que fue la reunión de la OEA. ¿Se activó o no se activó la Carta Democrática? Entendemos que hay un proceso que comenzó, pero hay ciertos términos y la gente tiende a confundirse. El gobierno, por su parte, señala fue un fracaso absoluto el de la oposición en la OEA. ¿Qué ciertamente ocurrió y cómo tienen que manejarse estos términos? Bueno, efectivamente, Dania, técnicamente la Carta se activó porque es un procedimiento que está en su primera fase. Recordemos que la Carta Democrática le da la facultad al secretario general Almagro de llamar la atención cuando ha habido una alteración del orden constitucional. Y eso es lo que él presenta en el informe. Y ese es el inicio del procedimiento cuando él dice, tengo este informe, invoco el artículo 20 y por lo tanto convoco un consejo permanente para discutir este informe. Esa es la primera etapa. Entonces, luego va a venir un proceso. Es como si fuese un juicio, donde existe una sentencia, pero el juicio comienza ya con la presentación de la demanda. Eso es lo que ha ocurrido y estamos en esa primera etapa del juicio, en este caso de la activación de la Carta Democrática. Es decir, se activó el proceso para llegar a la conclusión o a la resolución si se activa o no se activa la Carta. Este lapso tiene un tiempo perentorio, es decir, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los pasos que se dan dentro de la OEA? Mira, lo primero que hay es una evaluación colectiva del propio informe y de la alteración del orden, y tienen que discutir esos aspectos, la crisis venezolana y sobre todo las recomendaciones que están allí. Y en función de eso vendría luego, digamos, un primer conjunto de acciones diplomáticas, lo llaman así, de buenos oficios, para buscar restablecer el orden constitucional o la crisis que allí se está planteando. Eso sería, digamos, los próximos pasos que deberían venir. Y luego un extremo, que sería que si nada de eso funcionase, entonces tendrían que aplicar, pues en este caso ya las sanciones directamente al país, que sería, por ejemplo, la salida de la OEA, que nosotros no estamos buscando ni lo hemos planteado. Así que yo espero que en esta etapa, donde está la evaluación sobre el informe Almagro, donde se reconoce la crisis, existan unas medidas, digamos, de oficio diplomáticas con otros países. De hecho, la que más suena, y Dania, es la constitución de un grupo de amigos de Venezuela que pueda contribuir a atender la crisis en sus tres órdenes, político, económico y social, y que facilite, pues, el restablecimiento del orden constitucional. Ahora, Carlos, todo esto se hace a puertas cerradas. Bueno, todo esto funciona a puertas cerradas y a puertas abiertas. Mientras estamos acá, existen esos ya conversaciones diplomáticas. Pero yo te destaco algo, y lo mencionaba el presidente de la Asamblea Nacional, porque uno ve la reunión y pareciera que todo es sencillo. Se dio la reunión. No, Idania. Yo quiero explicar el porqué, lo importante del resultado que tuvimos ese 23 de junio en la OEA. El gobierno de Venezuela, a mi modo de ver, estableció una estrategia de querer fabricar un diálogo para engañar a la comunidad internacional, para evitar la discusión de la alfombra Almagro. Eso hay que decirlo, Idania, o es que somos ingenuos. Trató de manipularle y decirle a los países, no vale, si aquí hay un diálogo, ¿para qué van a escuchar esa reunión? Yo creo que esa reunión es inoficiosa, no hay que hacerla. No vale, ¿para qué vamos a escuchar a Almagro? Y tan es así, Dania, que es la primera vez que previo a ese consejo se hacen dos consejos permanentes, convocados prácticamente por Venezuela, para que se hablara de esto que te estoy diciendo, de que existe un supuesto diálogo y que por lo tanto había que engavetar el informe Almagro. Hicieron uno el 1 de junio y luego llegaron, y ese es mi cuestionamiento en este caso al expresidente Zapatero, se montó uno 2 días antes, Idania, el 21 de junio, y se llevó al expresidente Zapatero para que hablara de las maravillas que habían hecho con el diálogo, manipulando a la comunidad internacional, donde el presidente Zapatero se presta a este juego.
que favorece al gobierno para tumbar la reunión del 23. Y aún así no pudieron. Y el planteamiento de Venezuela, ese 23, fue: no hay lugar para que se dé esta reunión. Se dio la reunión. Luego dijo: quiero oponerme a la agenda. No estoy de acuerdo con la agenda. Se dio la agenda. Tercero, no estoy de acuerdo que se hable del informe Almagro. Habló Almagro. Y cuando lo sometieron a votación, Idania, ¿sabes cuánto fue la votación que recibió la propuesta de Venezuela? 12 votos. En contra de 20 países que sí estaban de acuerdo en llevar la agenda, y por eso nosotros decimos que hay el inicio de la activación de la carta, pero sobre todo te narro todo esto porque el gobierno hizo todo para impedirlo, claro, y no pudo. Digamos, lo que pasa para el grueso de la población en Venezuela que quizás no tenga toda esta información, y cuando el gobierno señala y dice fue un fracaso la invocación de la carta, es justo por desconocimiento, es decir, claro, la gente o la mayoría de la gente no sabe que se activó un proceso. Las cosas se plantearon de tal manera que se llegó a pensar en un momento que Venezuela podía salir sancionada de inmediato, y eso no es así. Es porque estamos, claro, por etapas. Y esto es una primera etapa. Pero fíjate algo importante, Dania, que entendamos. La lucha hay que darla en dos planos. El más importante es el nacional que estamos haciendo allá. Y por eso yo he dicho que nosotros tenemos dos buenas noticias que son muy malas para Maduro. La primera es que logramos activar el referéndum revocatorio recogiendo la firma. Y lo otro importante es que el gobierno de Venezuela quería que se evitara o separara la discusión de la crisis. Y los gobiernos de la OEA no pudieron evitar la discusión de la crisis porque es demasiado obvia. Entonces, esa crisis que hoy tenemos, lo que estamos buscando en el plano internacional es un acompañamiento de nuestra lucha. Y uno de los planteamientos del informe, y que ya lo han dicho varias cancillerías, es la posibilidad de hacer el revocatorio en el año 2016. De manera que es una lucha nacional con un acompañamiento internacional. Y que estamos en una primera etapa. Y debo decir que quizás a nosotros en el mundo diplomático nos gustaría que las cosas fuesen más rápido. Lamentablemente no lo son. Dicen que la diplomacia es la distancia más larga para llegar entre dos puntos. Y es así porque los caminos son mucho más lentos. Pero lo importante acá es que la crisis está en la región, que está en el organismo donde debería estar. Recuerda que Venezuela siempre ha dicho que había que eliminar a la OEA, sí, y tuvo que someterse a las reglas del juego, y ahí está el organismo de la OEA pendiente de la crisis venezolana. Y ahí está. Y ahora que mencionas tanto el plano internacional, justo Carlos cumplió hace pocos días 2 años en el exilio. 2 años de su salida de Venezuela. Y sobre eso quiero preguntarle un par de cosas. Pero antes quiero compartir con ustedes este video que se montó en nuestras plataformas digitales, y es de esta manera que NTN 24 ve esos 2 años en el exilio de Carlos Vecchio. Este grito de libertad que se escucha en Caracas también está retumbando hoy en Maturí, Mérida, Barquisimeto, Valencia, en todo el pueblo de Venezuela que pide a gritos libertad, libertad, libertad. El dirigente nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, ha acompañado a Leopoldo López en su lucha contra el régimen venezolano a un precio muy alto: el exilio, el exilio. El 18 de febrero de 2014, Vecchio acompañó a Leopoldo López a entregarse a las autoridades en una multitudinaria concentración. Contrainteligencia militar había asaltado la sede de Voluntad Popular preguntando por su paradero. Horas después, se emite una orden de captura con los mismos cargos imputados a Leopoldo López. Carlos Vecchio decide el camino de la clandestinidad. Hoy le estoy hablando desde mi clandestinidad. Soy otro perseguido político de este régimen. El 22 de marzo reaparece en una concentración opositora. Nosotros tenemos que rescatar la libertad de un pueblo que quiere superarse, y una cúpula corrupta del poder no lo deja. Esta lucha, hermano, no es pueblo contra pueblo, no, es de un pueblo que sufre frente a una cúpula corrupta del poder que se aprovecha de él. Esa es la gran lucha. Días después, se conoce que Carlos Vecchio logró salir del país. Tuve que soportar 3 ataques a nuestra sede, nuestro partido,
una cosa sin precedentes, de manera violenta, sin orden de arresto, sin orden de allanamiento, para tratar de capturarme. Luego de estar 108 días escondido y de una decisión política de nuestra organización, decidí salir de Venezuela. En el exilio se ha reunido con importantes figuras internacionales para dar a conocer al mundo lo que sucede en Venezuela. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos pensando en Voluntad Popular, cuál era el rol que nos tocaba cuando iniciara la persecución. Y una vez que decidimos y que el propio Leopoldo fue el que definió que la lucha él iba a dar desde la cárcel, necesitábamos a alguien que pudiera estar llevando la voz de los venezolanos y explicar lo que estaba ocurriendo aquí al resto del mundo. Y qué mejor persona que Carlos Vecchio, quien ha podido desarrollar una labor política fundamental para ir construyendo todas estas relaciones que nos han permitido a nosotros los venezolanos tener la solidaridad que hoy tenemos y desde esa lucha poder ayudar a liberar a Venezuela. Y estamos muy seguros que pronto podrá venir a nuestro país otra vez. Venezuela no está sola. Y no está sola gracias al trabajo que ha hecho Carlos Vecchio en el mundo. Carlos Vecchio ha sido la voz de la libertad y la democracia. Cada día que pasa, Carlos Vecchio fuera del país se siente preso. Como se sienten todos los venezolanos que están fuera de nuestra tierra. Van a volver, vamos a volver a estar juntos. Y vamos a rescatar a nuestro país, nuestra democracia, en paz y con justicia. Gracias, Carlos. Y con el favor de Dios, Venezuela tendrá un nuevo nacimiento de libertad, tal y como se recoge en nuestra acta de independencia, para decirle al mundo que este pueblo va a vivir y morir libre en la tierra de Bolívar. 2 años de exilio de Carlos Vecchio. ¿Lo más difícil de estos 2 años? Estar fuera de tu patria, sí, sin duda. De tus raíces, de tu cultura, de tu comida y sobre todo de querer haciendo lo que tú quieres hacer en tu tierra, ¿no? De darle lo que tú quieras, Idania, que es servir a la gente y procurar el cambio político. Pero he tratado de compensarlo desde aquí. Y parte de la decisión que tomamos al salir fue esa, de llevar la voz en el mundo para decir lo que está pasando. Y puedo decir que, por supuesto, no es un trabajo solo, individual, no es un trabajo de muchas personas, pero podemos decir que hoy, después de 2 años, hoy la comunidad internacional reconoce la crisis, reconoce la violación de los derechos humanos y entiende que el pueblo de Venezuela está buscando un cambio de gobierno. ¿Cuántos viajes, cuántas reuniones, cuántos encuentros, presidentes, parlamentos, personalidades particulares dentro de cada país? Oye, hoy no tengo la cifra, pero son muchos países, muchos líderes, muchos congresos, muchos medios de comunicación, muchos expresidentes y sobre todo mucha gente dispuesta a colaborar. Sobre todo resalto los venezolanos. Lo que yo he hecho acá no lo hubiese podido hacer sin los venezolanos en el exterior, porque cada vez que voy a un país están allí organizados con la gente, con los partidos, con la gente influyente que nos han permitido a nosotros llevar una agenda, para que tú veas lo valioso que son también los venezolanos que hoy están en el exterior, que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo contribuimos? En el país donde está, tienes que tener los contactos con los partidos políticos, tienes que tener contacto con el gobierno, con los medios de comunicación y tienes que mantenerlos informados de lo que está ocurriendo y que ellos puedan influir en los gobiernos para que hagan de eso una política doméstica y de verdad puedan tener un resultado a nivel internacional. Carlos, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti por ese video, de verdad que te lo agradezco mucho y bueno, es parte del esfuerzo que tú como venezolana también estás haciendo. Muchas gracias.